Hola, buenos días. Ya estamos, voy a silenciar. Tengo un monitor acá al lado para asegurarme de que esté saliendo bien. Buenos días. Voy a silenciarlo. Les agradezco mucho. Soy Rodrigo Arriagada, gerente comercial del Grupo Alternativa. Eh, Quiero agradecerles a todos los que se hayan unido hasta ahora a nuestra sesión. Hoy día vamos a aprovechar este tiempo que estamos algunos más en la casa para conocer cosas nuevas o para aclarar dudas respecto de este tema que yo creo que es importante e interesante para muchos. Espero que así sea. Eh, Nada, hoy día vamos a conversar respecto de subcontratación, de outsourcing, de servicios temporales y vamos a ahondar un poco más en detalle en respecto a los servicios temporales, que es una modalidad quizás menos explorada hasta ahora, pero bueno, el chat está abierto, lo voy a dejar disponible para que ustedes puedan hacer preguntas si es que consideran apropiado hacerlo. No hay ningún problema, el chat lo estoy mirando. Ahí voy a tratar de organizarme lo mejor posible para no maniarme con tanta tecnología, tanto botón, eh, pero creo que lo voy a lograr, creo que lo voy a lograr. Así es que bueno, dicho eso, son las 10 de la mañana con 2 minutos, en honor al tiempo, en honor a los que llegaron a la hora. Vamos a comenzar esta conversación eh, respecto de este mundo de la tercerización. Bueno, hoy día vamos a conversar, ahí tengo un poquito un temario para que se hagan una idea de lo que vamos a hablar hoy día. Esto es básicamente el marco legal, que es lo que regula este mundo de la subcontratación. Vamos a hablar un poco de las diferencias prácticas, más que legales, prácticas, de outsourcing de servicios temporales. Puede que en algún minuto me desconcentre un poco porque tengo que ir aceptando a las personas que se vayan uniendo a la videollamada. Entonces vamos a hablar respecto de las diferencias prácticas respecto del outsourcing y los servicios temporales. No nos vamos a ir tanto a lo legal. Yo tampoco soy abogado, así que no es algo que me interesa ahondar en este momento, pero si tienen alguna duda, por supuesto yo la recojo y se la responderé eh, una vez terminado este webinar. Dicho sea de paso, esta presentación la vamos a dejar grabada también para que ustedes la puedan ver en nuestro canal de YouTube. Ahí luego les vamos a compartir los links y todo lo necesario para que ustedes se puedan conectar. Entonces les decía, vamos a hablar de este marco legal, vamos a hablar de las diferencias prácticas, del outsourcing y los servicios temporales, qué tiene que ver la palabra subcontratación, se los voy a contar también, vamos a hablar de las causales de contratación en el uso de los servicios temporales, cuando no podemos ocupar un modelo u otro, especialmente el tema especialmente los servicios temporales. Vamos a hablar de las facultades, las responsabilidades de la empresa usuaria y de las responsabilidades y de las facultades de la empresa de servicios transitorios. Eso es súper relevante. Vamos a hablar de los derechos de los trabajadores brevemente. Vamos a hablar de las sanciones y de los beneficios que tiene este tipo de modalidad de subcontratación. Espero que sea útil para todos este webinar. Insisto, ahí está el chat disponible. Para que sea un poco más ordenado para mí, voy a ir anotando las dudas de la manera de poder ir respondiéndolas al final del webinar. Y cada vez que me pase eso es porque estoy agregando una persona adicional. Bueno, les cuento. Esto parte a partir de la ley 20.123, que es la que regula el trabajo tercerizado, el trabajo de los servicios transitorios y el sistema de outsourcing. Esto nace, estamos hablando por allá del 2007 hasta el 2011, cuando se terminó completamente de implementar este tipo de servicios. Eh, Nace por la necesidad de darle más flexibilidad al mundo laboral sin precarizar el empleo, y eso es súper importante. Algunas personas se acordarán, yo llevo 13 años trabajando en recursos humanos y conozco la historia de este tipo de la transición del cambio. Algunos de ustedes se acordarán que antes de la ley de la ley 20, de la 20.123, ¿cierto? De este cambio de la ley, antes del 2007, lo que existía era una especie de pago de nómina. Las empresas grandes contrataban empresas terceras para que les pagaran el sueldo de los trabajadores, pero en realidad se daba, y era muy común, que hubieran beneficios diferentes para un trabajador y otro en un solo equipo, en el mismo equipo de trabajo, con sueldos diferentes, con beneficios diferentes.
algunos por boleta, otros por contratados por un tercero, otros contratados directamente. Entonces, la verdad era una manera bien precaria, muy flexible, pero muy precaria, eh, de, de, llevar el uso del tercero, y además que no tenía incorporado el concepto de la tarea, que es un concepto importante. Otro cambio importante u otro elemento del ambiente que afectó también este tema es el creciente uso de la tercerización. Yo creo que para nadie es misterio que los últimos 10, 12 años, no solamente en Chile, sino que en el mundo, el uso de la tercerización se ha vuelto cada vez más grande. Y esto, y aquí les voy a dar una opinión, esto es imposible que yo me salga de la persona que soy, de la experiencia que tengo para hablar de este tema. Eh, Chile ha pasado por un proceso de especialización del mundo de la tercerización, que creo que todavía está viviendo este proceso. Hoy día todavía tenemos empresas que subcontratan a través de los modelos de outsourcing en realidad porque suponen que es una modalidad barata de contratar personas. Pero en realidad en el mundo el concepto de outsourcing y de subcontratación en general, digamos, tiene que ver con la especialización de determinadas tareas. Algo que en Chile todavía no está tan resuelto. Hay determinadas industrias que sí, como el TI, quizás, eh, quizás como el área legal, ahí está un poco más resuelto la especialización de la tercerización. Sin embargo, hay todavía mucho mercado, digamos, de empresas que terceriza, no pensando en la especialización, sino que pensando en hacerlo más barato, cosa que no es el objetivo. Y por supuesto, justamente pensando en que esto fuera un modelo de trabajo especializado, es que aumenta la seguridad social. Porque claro, cuando yo tengo un empleo por el cual me capacito, por el cual soy experto, y además hay un marco que regula la actividad que estoy haciendo, por supuesto, que hay una seguridad social integral mucho mejor cubierta, que tiene que ver con el pago de imposiciones, con la seguridad laboral, en términos de las mutualidades, por ejemplo. Todo eso implica una seguridad social muy relevante que yo creo que el mundo de la tercerización ha ido empujando los últimos 13 años, especialmente. Aquí les voy a contar quiénes influyen en este mundo de la tercerización. Aquí está, esta lámina está relacionada a servicios transitorios, pero antes de irme directamente a esta lámina, sí creo que es importante hacer una diferencia, marcar una diferencia eh, respecto de qué es servicio transitorio y qué es outsourcing, que son las dos modalidades de subcontratación que tiene autorizado, que tiene validado, digamos, nuestro país. El outsourcing es la tercerización de una tarea, ¿sí? Por eso que es súper importante el concepto de especialización. Cuando yo como empresa mandante necesito contratar un servicio de outsourcing, lo que estoy contratando no son personas, sino que más bien una tarea, que por supuesto la realizan personas, pero yo lo que estoy contratando es una tarea. En ese sentido, supongamos que yo soy una empresa que fabrica zapatos y la parte de control de calidad, por ejemplo, es una tarea que me parece que yo no puedo asumir, que me quita foco, que no puedo yo darle todo el tiempo que necesito para que esa tarea se ejecute lo mejor posible. Entonces lo que hago es buscar a expertos en control de calidad de zapatos para que ejecuten la tarea dentro de mi organización o afuera de la organización, también puede ser afuera, con un offshore. Entonces, es súper importante el concepto. El concepto es la tarea. Cuando yo contrato una empresa de outsourcing, lo que estoy contratando es la tarea, no personas. Por eso que la ley es tan clara en que yo no le puedo, como mandante, no le puedo dar instrucciones directamente a un trabajador de una empresa externa, si ese trabajador en realidad es de otra empresa. Por eso estoy contratando una tarea y no personas. En cambio, en los servicios temporales, lo que estoy contratando es un servicio de puesta a disposición de personas. Y ahí es diferente el concepto. Aquí yo no estoy contratando la tarea, no estoy contratando cuando yo necesito, por ejemplo, va a venir una auditoría a final de año y necesito tener 2 contadores más en mi equipo porque con los que tengo no voy a poder resolver la auditoría que va a venir. Entonces, yo busco una empresa de servicios transitorios,
me asesoran y me ayudan con la causal que se va a utilizar para contratar a estas personas, y de acuerdo a eso, entonces la empresa de servicios transitorios pone a disposición de mí como empresa usuaria, empresa mandante, ¿cierto? Personas para ejecutar determinada tarea. Y aquí la supervisión de la tarea corresponde a la empresa usuaria, porque lo que estoy contratando a esta empresa de servicios transitorios es la puesta a disposición de personas, no de tareas, diferente a lo que era el outsourcing. Por eso que esta lámina es súper importante. En esta lámina, y aquí lo uno con lo que yo estaba diciendo, estamos hablando de tres principales actores: la empresa usuaria, la empresa de servicios transitorios y el trabajador. Está justo tapada la lámina, por eso que me costó la palabra, es el trabajador. Estos son los tres actores que intervienen, que influyen en este modelo. Las principales diferencias ya las señalé brevemente anteriormente: la tarea, para el concepto del outsourcing, y la puesta a disposición de personas, un elemento tremendamente importante que influye mucho en cómo, en la decisión que voy a tomar para ocupar determinado servicio, para tomar uno u otro servicio. Eso es súper, súper relevante. El concepto de outsourcing, cuando yo contrato el servicio, ¿cierto?, la tarea, estoy traspasándole esta parte de lo que yo necesito hacer, que podrían ser ventas, producción, control de calidad, soporte informático, asesoría legal. Hay un montón de diferentes tareas especialistas que estoy contratando a través de una empresa de outsourcing para que me ayude con esta parte, ¿cierto? Cuando yo lo hago, por supuesto que esta empresa tercera debe preocuparse de cumplir la normativa legal de seguridad, de seguridad social para los trabajadores, igual como yo lo hago con mis propios trabajadores. Lo mismo que hace, por otra parte, servicios transitorios, con la diferencia, y aquí está la clave, en que en los outsourcing hablamos de la tarea y en servicios transitorios hablamos de la puesta a disposición de personas. Esa es la principal y la más grande de las diferencias. Y aquí pasa mucho que muchas veces empresas nos llaman y nos dicen a nosotros, que somos una empresa de ambos servicios, que tenemos ambos servicios, nos dicen: oye, mira, necesito un outsourcing para reposición de supermercados, los reponedores, porque tengo los productos en la bodega, necesito que alguien los ponga desde la bodega, los tome y los lleve hasta la góndola para que se exhiban de una determinada manera, con todos los conceptos del trade marketing, etc. ¿No? Sí, ok, perfecto, es un outsourcing súper claro. Tenemos que tomar los productos que están en la bodega y colocarlos en la góndola para que el cliente final los compre, ¿cierto? Esa es la tarea, y nosotros como empresa de outsourcing tenemos que ver con cuánta gente lo hacemos, dónde lo hacemos, cómo lo supervisamos, cómo controlamos que esa tarea se cumpla, cuáles van a ser los estándares de calidad de esa tarea, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y un outsourcing clarito. Hay veces en que nos llaman y nos dicen: necesito un outsourcing de una secretaria. Y yo digo: ¿cómo le puedo yo hacer un outsourcing de secretaria? Es un ejemplo, ¿ah? Porque la secretaria es una persona que está sentada regularmente, en el común de las veces, ¿cierto?, al lado del jefe que es cierto que necesita esta secretaria, y que ese jefe es el mandante, ¿cierto?, es el cliente, y que toma a esta secretaria como un trabajador más, ¿cierto? Entonces le dice: señorita, por favor, yo con estos papeles, la fotocopia, etcétera, etcétera. Pero la tarea, si se dan cuenta, no la hace la empresa, la hace la persona. Entonces, si bien es muy común que existan empresas que vendan este tipo de servicios como si fueran outsourcing, en realidad no lo son. No es un outsourcing. Eso no es nada, ¿cierto? El outsourcing es la prestación de una tarea. Continúo. Otro cambio, otro elemento importante, y esto en realidad hace la clave respecto de la diferencia de un modelo y otro, es el tiempo. ¿Por cuánto tiempo yo necesito ejecutar la tarea? Eso es súper importante. Cuando es una tarea recurrente, cuando es una tarea permanente en mi organización, y atento a la palabra, permanente, evidentemente ya deja de ser transitorio, ya deja de ser temporal, es permanente. Por lo tanto, cuando yo, por ejemplo, tengo la misión de ordenar la bodega
para que entre la materia prima, salgan los productos finales, y eso es una tarea que por la naturaleza de mi empresa va a ocurrir siempre, ¿cierto? Porque todos los meses o todas las semanas va a llegar materia prima y todos los meses y todos los días y todas las semanas van a salir productos terminados y por lo tanto la bodega tiene que mantener este flujo y no es algo que ocurre algunas veces sí y otras veces no, ¿cierto? Ocurre siempre. Como ocurre siempre, entonces, y yo necesito externalizar esa parte de mi operación porque es algo que no tengo la expertise, no quiero dedicarme a eso, que dedicarme a la estrategia de venta, a la estrategia comercial, ese es el core business de mi negocio, etcétera, etcétera. Entonces, lo que puedo hacer es tercerizarlo a través de una empresa de outsourcing. Diferente es cuando yo tengo esta tarea permanente y tengo altas demandas de productividad, como por ejemplo en Navidad, para empresas que venden productos, ¿cierto? Qué sé yo, televisores, da lo mismo, productos en general en Navidad. Entonces, se produce una alta demanda de venta, lo que implica una alta demanda en la productividad de mi bodega. Y eso no es para siempre, eso dura diciembre y quizás noviembre, ¿cierto? Y a lo mejor enero, con los cambios, con los mermas, con los problemas. Entonces, como ahí hay una estacionalidad, entonces, claro, yo como empresa puedo contratar un servicio temporal para que durante estos 2 meses, 3 meses que dure esta alta demanda, puedan, ¿cierto?, resolver este problema que yo no soy capaz de hacerlo en mi regularidad. En servicios transitorios existen 6 causales que no las definí yo, sino que están escritas en la ley 20.123, la pueden googlear. Eh, Son 6 causales que permiten el uso de los servicios transitorios. Y aquí vamos a hablar de las causales, están en esta siguiente lámina. Una de las causales es la suspensión del contrato de trabajo o de la obligación de prestar servicios según corresponda de uno o más trabajadores. Esto, por ejemplo, se da, en realidad la gente tiende a pensar de que esto es exclusivo para las licencias médicas y por eso el monito está enfermo, ¿cierto? Pero en realidad no es exclusivo para esto. También hay la posibilidad de, por ejemplo, si un trabajador por algún motivo tiene que viajar a China, por ejemplo, a una capacitación que dura 6 meses, o dura 3 meses, o dura 2 meses, ahí hay una imposibilidad de prestar el servicio de ese trabajador porque se fue a capacitar, ¿cierto?, a China. Entonces yo puedo ocupar esta causal para reemplazar a esta persona que yo necesito que alguien siga haciendo la tarea acá en Santiago, ¿cierto?, en la oficina, en Chile. Eso es una modalidad. Ahora, es súper importante, y esto se lo digo solo como experiencia, no es algo que esté escrito en la ley, sino que como experiencia. Ustedes saben, si no se los cuento, para contratar servicios transitorios necesariamente se tienen que ejecutar contratos de trabajo, obviamente, entre la empresa de servicios transitorios y el trabajador, y un contrato de puesta a disposición entre la empresa mandante, usuaria, y la empresa de servicios transitorios. Este contrato de puesta a disposición es un contrato comercial, pero con caracteres legales, laborales, perdón, porque define la relación comercial que va a tener esta empresa usuaria con esta empresa de servicios transitorios en términos de que a quién va a reemplazar, por cuánto tiempo, quién lo va a reemplazar, cuál va a ser el sueldo de esta persona y define todo el detalle. Y uno de los detalles que define el contrato de puesta a disposición que se escritura cada vez que se ejecuta un nuevo contrato o cada vez que se renueva también, en esos 2 eventos se hacen estos contratos de puesta a disposición, en estos eventos siempre hay que escriturar la causal. ¿Qué causal voy a utilizar para este determinado evento? Por ejemplo, la suspensión de trabajo, porque esta persona está por ejemplo, se fue con pre y postnatal, el titular, y en este tiempo voy a contratar a este reemplazo. Perfecto, ningún problema. Yo siempre sugiero que luego de la causal, en el documento de puesta a disposición, ustedes coloquen también el detalle. Un detalle no es para que escriban una plana, 2 planas del detalle, pero sí es importante un párrafo que describa un poco más por qué este reemplazo. Esta persona, bueno, en el caso de un reemplazo de prenatal natal quizás está definido en sí mismo, pero cuando es aumento de productividad, cuando es un proyecto nuevo, es súper, súper importante definir en detalle un poco más la causal, y se los voy a explicar cuando lleguemos a eso. Aquí están otras causales, los eventos. Ustedes, bueno, dicho sea de paso, ustedes tienen que saber que las causales también tienen tiempo. No solamente es un motivo, también es el tiempo. Cada causal tiene un tiempo máximo para ser utilizado como causal, ¿cierto?,
para la contratación de servicios temporales. En el caso de la ausencia, voy a devolverme, en el caso de esta ausencia, el tiempo lo da la ausencia, no la ley. La ley define que va a depender del tiempo que esté ausente este trabajador, cuánto tiempo entonces va a estar trabajando este reemplazo. No tiene un tiempo máximo, va a depender de cuánto tiempo el titular no esté. Dicho sea de paso, si el titular no, se ausenta un año, por los motivos que sean, por una licencia médica, por los motivos que sean, y la empresa solo lo quiere reemplazar un mes, perfectamente lo puede hacer. No está obligado a reemplazarlo por todo el periodo de la licencia médica o por todo el periodo de ausentismo de este titular, pero sí está obligado a no reemplazarlo por más tiempo de este ausentismo. Por menos tiempo no hay problema, por el mismo tiempo no hay problema, más tiempo no se puede. En el caso de los eventos extraordinarios y los proyectos nuevos, sí tienen una fecha, tienen un límite de tiempo. En el caso de los eventos extraordinarios, que está pensado para organizaciones, congresos, conferencias, ferias, bueno, ahí estoy leyendo lo que dice la lámina, es un máximo de 90 días, y en el caso de los proyectos nuevos, es hasta 180 días. Aquí es súper importante que uno dice 90 días son 3 meses, 180 días son 6 meses. No, no necesariamente, hay que tener ojo ahí. Son 90 días y 180 días. Aquí es cuando yo les contaba, en el caso de los aumentos ocasionales, de los proyectos nuevos o de las ferias, es importante que en el contrato de puesta a disposición ustedes detallen un poco más en el documento qué es lo que justifica esta contratación. Por ejemplo, supongamos que, vamos a poner el supuesto, ¿cierto?, de que una empresa va a cambiarse de oficina porque va a ampliar su oficina. Entonces, para ampliar la oficina va a contratar a unas personas para, eh, para ver cómo se decoran, cómo se organizan, dónde va el equipo de contabilidad, dónde se va a poner, el equipo de, no sé, de operaciones, dónde va a ir, etcétera, etcétera. Como esto es un evento transitorio, ¿cierto? Porque mientras nos cambiamos de oficina vamos a contratar este equipo, es súper importante, especialmente cuando los eventos que generan esta contratación a veces se extienden, porque uno supone que el cambiar de oficina va a durar 6 meses, 180 días, perdón, pero no necesariamente es así. Entonces, es súper importante que eh, tengamos en detalle cuál va a ser las etapas que va a cumplir este proyecto o este aumento ocasional. Quizás el primer periodo va a estar relacionado principalmente con el orden, con el aseo, y el segundo periodo va a estar planificado que sea con la implementación de iluminación, por ejemplo, etc. Es súper importante. No lo dejen ir porque es un detalle que cuando se dan situaciones judiciales, empieza a tomar un protagonismo muy, muy importante. Entonces yo les digo que utilicen toda la información que ustedes tengan para justificar cada uso de servicios transitorios. Los trabajos urgentes. Hoy día estamos en una situación bien particular a propósito del coronavirus. A nosotros nos han contactado instituciones de salud porque una persona de su equipo, por ejemplo, de atención, qué sé yo, de traumatología, tiene positivo el coronavirus. Entonces todo el equipo que trabaja en ese turno tiene que irse a cuarentena. Entonces, rápidamente, de manera urgente, hay que poner a un nuevo equipo que resuelva esta urgencia que tiene esta institución de salud, por ejemplo. Ese es un ejemplo que se ocupa, podría ocuparse para un terremoto, por ejemplo, que en Chile somos especialistas en eso, podría ocuparse para una auditoría que sea imprevista. Hoy viene el servicio petroiteno y te va a auditar mañana. También es una situación urgente y se puede utilizar. Esta causal no tiene un plazo máximo, lo da la urgencia, lo define la urgencia más bien. ¿Sí? Inicio de actividad. Esta es una causal que en general se ocupa bien, muy poco y que también depende del tiempo que pueda ser necesario para la implementación de una actividad. Una empresa nueva que quiera partir puede utilizar este tipo de causales al inicio de su operación. ¿Qué empresas no pueden utilizar servicios transitorios? Porque dicho sea de paso, el outsourcing lo puede ocupar cualquier empresa.
Oye, entre paréntesis, yo me he ido por un tubo, está el chat abierto, si ustedes quieren hacer una pregunta o hay algún problema con el audio, lo que sea, esta es la manera en que me voy a enterar, porque si yo doy el audio, entonces se va a acoplar, así que no puedo dar el audio. Pero si me ayudan ustedes con el chat, si es necesario parar, hacer una pregunta, indagar un poco más en algún tema, por favor no pierdan cuidado en hacerlo. Entonces, bueno, yo les hablaba de qué empresas no pueden usar servicios transitorios. Empresas que pueden usar outsourcing, cualquiera. Cualquier empresa puede contratar un servicio de outsourcing. Pero no todas las empresas pueden contratar servicios transitorios. ¿Qué empresas no pueden? Las empresas relacionadas. Es decir, cuando una empresa, un holding, ¿cierto? Que tiene muchas empresas, y una de esas empresas también es una empresa de servicios transitorios, entonces las empresas no se pueden prestar servicios entre ellas, porque son empresas relacionadas. Siempre tienen que ser empresas independientes, separadas, que no tengan nada que ver la una con la otra. Es sumamente importante, no se pueden prestar servicios a empresas relacionadas. Y eso es importante, especialmente cuando yo contrato un servicio de outsourcing, por ejemplo, en la bodega. Voy a usar ese ejemplo porque es bien práctico, ¿eh? Ahí alguien me hizo una pregunta que la voy a leer inmediatamente, pero primero voy a terminar esta idea. Decía que cuando una empresa, por ejemplo, en su bodega, tiene contratado un servicio de outsourcing y en determinado hito del año tiene que aumentar la dotación, se tiende a usar la misma empresa de outsourcing para servicios temporales. Y esa es una relación que no es correcta, no es correcta, porque finalmente estas personas que están contratadas por servicios transitorios, que entiendo que desde el punto de vista legal están contratadas directamente por la empresa usuaria, etcétera, etcétera, pero quien recibe las instrucciones directamente de estas personas no es la empresa usuaria, sino que normalmente es la empresa de outsourcing. Entonces ahí hay una triangulación que es muy común, que yo no la recomiendo, porque es muy, yo diría que está fuera, absolutamente fuera de la ley. Uno podría buscarle el subterfugio legal y quizás se lo pueda encontrar, pero me parece que es meterse en un problema innecesariamente. Acá hay una persona que nos hizo una pregunta, la voy a leer, a ver si la puedo. En caso de contratar el servicio con alternativa, ¿cómo es el método de pago, el cobro y los tiempos de respuesta? Mi estimado, te agradezco mucho esa pregunta. Lo voy a responder, pero te la voy a responder en privado, o bueno, si ustedes quieren, ningún problema, a todos les podemos mandar nuestras condiciones comerciales, porque no hay ningún problema para hacerlo y lo podemos hacer. Pero lo voy a responder finalmente eso. Responsabilidades de la ESET. Súper importante. Estar inscrita en el registro especial de la Dirección del Trabajo. Eso es sumamente importante porque una empresa de servicios transitorios no puede operar si no tiene su registro vigente, que dicho sea de paso vence todos los años, no todas las empresas vencemos el mismo día, porque eso va a depender de cuándo se inscribió esa empresa por primera vez. Si yo me inscribo cuando creé la empresa en enero, me va a tocar el siguiente enero. Pero si mi empresa yo la inventé en septiembre, me va a tocar el siguiente septiembre, ¿cierto? Entonces va a depender de cada empresa qué fecha le toca renovarse. Ustedes pueden exigirle a la empresa de servicios transitorios su certificado y así validar que efectivamente esté operando. Eso es una responsabilidad, una obligatoriedad de cada empresa de servicios transitorios. Capacitación de los trabajadores de servicios transitorios. Eso también es una obligación, está escrito en la ley. El 10% de los trabajadores debe contar con capacitación al año, ¿cierto? Por parte de la empresa de servicios transitorios. Ahí es un tema que se trabaja en general en conjunto. Si las personas que están en puesta a disposición de servicios transitorios, ¿cierto? Tienen un perfil, por ejemplo, comercial, sería ideal que la capacitación tuviera relación con eso, con atención al cliente, qué sé yo, con productividad, en ese sentido. Por lo tanto, es importante que ustedes, a su empresa de servicios transitorios, siempre estén ahí conversando de cómo van a capacitar, qué cursos van a implementar, porque es algo que es bueno, es útil, que todo el mundo lo pueda hacer. Aquí me hace otra pregunta, yo Sabat se llama, perdono. ¿Cómo te pueden medir la capacitación de los trabajadores de ST si nunca hay una dotación estable y mucha varía por la temporada? Eso no está escrito en la ley, una buena pregunta. Él pregunta que cómo se mide. Es una buena pregunta. No está escrito en la ley,
y por favor si ustedes lo encuentran, díganme, no está escrito en la ley la manera en que se calcula la capacitación del 10%, no está escrito. En el caso nuestro, lo que hacemos es tomar el volumen anual de trabajadores que hemos tenido durante un periodo, ¿cierto? La cantidad de RUT, ¿cierto? Que hemos tenido durante un periodo, el 10%, y ese es el 10% que nosotros ocupamos. Hasta ahora nunca hemos tenido un problema, así nos han fiscalizado, así lo hemos entregado, y no ha sido un problema hasta el momento. Otra responsabilidad de la empresa usuaria, de la empresa DST, son las obligaciones. Me hacen otra pregunta, ¿cómo se resuelve el outsourcing de servicios TI con modelo ágil? Esa es una pregunta, mira, muy específica. Entiendo el concepto de tu pregunta y quisiera ver si la puedo resolver un poquito más adelante. Leontina. Estaba explicando que otra responsabilidad importante de los servicios transitorios son las obligaciones laborales y previsionales directas. Esto es algo que parece obvio, pero no creo que moleste el conocimiento, así es que a mayor ahondamiento, obviamente la responsabilidad de laborales y previsionales son directamente de la empresa de servicios transitorios, ¿sí? Sin embargo, la ley de subcontratación, el marco general que regula el outsourcing y los servicios temporales, y esto es súper importante que ustedes lo sepan, pone a la empresa mandante o a la empresa usuaria como subsidiaria. Por lo tanto, si la empresa de servicios transitorios quiebra de un día para otro y desaparece, entonces subsidiariamente las empresas mandantes o usuarias son responsables. Por eso que es súper importante que a la hora de decidir qué empresa voy a ocupar, es cierto que es importante el precio, es cierto que es importante cómo operan, el tiempo en que se demoran en operar, cómo supervisan, es cierto, todo eso es muy importante, por supuesto, pero es igual de importante el respaldo, la responsabilidad, la seriedad que tengan estas empresas terceras. Ahí yo creo que, y bueno, hay mucha gente aquí que está relacionada a recursos humanos, yo creo que es un tema que si bien es sabido, pero bueno, no quisiera dejarlo pasar ahora porque es súper, súper importante. La evaluación económica, financiera que ustedes vayan a hacer con la empresa de outsourcing o con la empresa de servicios nacionales es súper importante. Hagan una evaluación económica. Ustedes no se pueden quedar ajenos a eso, porque si esa empresa quiebra, desaparece, ustedes tienen que pagar. O sea, la empresa usuaria, más bien. Y el siguiente elemento es escriturar el contrato de puesta a disposición de trabajadores. Eso también es súper importante y una responsabilidad de la empresa de servicios transitorios que tienen que firmar los representantes legales de ambas empresas. Lo firma el representante legal de la empresa de servicios transitorios y lo firma, por otra parte, el representante legal de la empresa usuaria. Ya les expliqué un poquito de qué se trataba este contrato. No pueden evitarlo, no pueden evadirlo, no pueden atrasarse, hay que tenerlo a tiempo. Hoy día la mayoría de bueno, nosotros en la alternativa, y estoy seguro que muchas de las empresas competencias nuestras también, la mayoría de estos documentos están hoy día digitales, con firma electrónica, mucho más fácil cuando son dotaciones grandes, 200 personas, 100 personas, por supuesto que hacer 100 papeles y firmar 100 papeles es complicado, pero hoy día ya está un poco más resuelto digitalmente eso. Por lo menos nosotros en la alternativa ya lo tenemos resuelto de esa forma. Facultades y responsabilidades de la empresa usuaria. Si se acuerdan, lo más importante es que aquí nosotros no estamos contratando, en el caso de los servicios temporales, tareas. Estamos contratando puesta a disposición de personas. Por lo tanto, la organización y dirección del trabajo es responsabilidad y es además una facultad, si esa es la gracia que tiene. Yo puedo dar instrucciones directamente a los trabajadores. Nos hace otra pregunta, la voy a leer una vez que termine esta lámina. Esa es una facultad y una responsabilidad de la empresa usuaria. Otra facultad de la empresa usuaria es que el trabajador de servicio transitorio está sujeta al reglamento interno de orden y seguridad e higiene de la empresa usuaria. Y esto tiene todo sentido. Cuando este trabajador trabaja en las dependencias, en el lugar físico de este cliente, ¿cierto? De esta empresa usuaria, para nosotros clientes, ¿cierto? Evidentemente que este trabajador tiene que suscribirse a las normas de seguridad e higiene de la empresa usuaria. Eso también es una facultad y una responsabilidad de la empresa usuaria.
Cumplir íntegramente con las condiciones acordadas entre el trabajador y la ST relativa a la prestación del servicio. Esto es súper importante porque es muy relevante que cuando un trabajador está contratado para determinada tarea, que está puesta en el contrato de puesta a disposición, que está escrita con detalle en la causal, no puede cambiarse esa condición de un día para otro. Hay que conversarlo con la empresa de servicios transitorios, hay que finiquitar un contrato, elaborar un contrato nuevo si es necesario, hay que cambiar la causal. Eso es importante, no pueden hacerse cambios así como así de palabra de un día para otro. Hay que hacer esos cambios como corresponde. Otro elemento, se me pasó a la lámina, disculpen. Otro elemento importante es que se pueden pactar horas extraordinarias entre el trabajador y la empresa de servicios transitorios también. No hay ningún problema, eso se pacta como ustedes lo harían con un trabajador interno. Básicamente ustedes nos dicen a nosotros, a la empresa de servicios transitorios, ¿cierto? Oye, empresa, quiero que esta persona haga hora extra o va a tener que hacer hora extra en algunas oportunidades, así que necesito que esta persona tenga su pacto de hora extra firmado. Eso no es ningún problema y se puede hacer. Aquí también es súper importante el control de asistencia y registro. Es un elemento importante que es responsabilidad de la empresa usuaria. La mayoría de las empresas de servicios transitorios podemos apoyarlo en esta gestión, pero es una responsabilidad de la empresa usuaria. Lo que decía al principio, responsabilidad subsidiaria sobre las obligaciones laborales y profesionales. Eso también es una responsabilidad que tiene la empresa usuaria en esto. Por lo tanto, es súper importante que la empresa de, ¿cómo se llama?, de servicios temporales sea una empresa seria, con respaldo. Ahí se lo vuelvo a subrayar. Yo conozco muchos ejemplos donde no lo son. Entonces ahí ponen a un riesgo a la persona. Perdón, ponen en riesgo al trabajador y ponen en riesgo a ustedes como usuarios. Responsabilidad directa sobre las obligaciones de higiene y seguridad. Efectivamente, la ley está escrito, 20.123, responsabilidad directamente a la empresa usuaria respecto a este tema. Por supuesto que nosotros, como la empresa de servicio transitorio de nuevo, apoyamos en este tema, no dejamos solo a los clientes en general, no digo solo la alternativa, en general la industria es muy responsable en ese sentido, pero es importante reconocer la responsabilidad. Ahora vamos a hablar. ¿Existen diferencias en los derechos laborales de un trabajador de servicio transitorio respecto de otra modalidad de contratación? No. Tienen los mismos derechos laborales y fundamentales. Son los mismos derechos. Un trabajador de servicios temporales tiene los mismos derechos que un trabajador contratado por cualquier modalidad de contrato. La indemnización por compensatoria por feriado o las vacaciones se las puede tomar, no hay problema, eso está incorporado dentro de su relación laboral. Existe. Si bien es comúnmente entendido que en los servicios temporales no existen fueros, por ejemplo el maternal, pueden ser otros fueros, pero este es como el más común, ¿cierto? Existe el fuero, lo que pasa es que el fuero dura mientras dura el contrato de trabajo. Diferente en el otro modelo, que el fuero dura un tiempo más extendido, ¿cierto? En este caso no, el fuero, si bien lo tiene, dura mientras dura su contrato, pero los derechos son los mismos. Motivos de sanciones, esto también es importante. Puesta a disposición en supuestos distintos a los permitidos por la ley o en cubrimiento o relación permanente. Esto es súper, súper importante. Esto es una sanción grave, tanto para la empresa usuaria como para la empresa de servicios transitorios. Utilizar mal una causal, por los motivos que sean, por el tiempo, por el motivo que se está utilizando para la causal, o por la lógica, el espíritu que tiene esta contratación, es una causal grave de amonestación. No respetar los plazos es un motivo grave. Puesta a disposición en supuestos prohibidos. Eso tiene que ver, por ejemplo, hay determinados cargos que no se pueden ocupar. Por ejemplo, para cargos de gerencia o subgerencia, tú no puedes contratar servicios temporales porque son cargos de responsabilidad de la empresa usuaria. Y una empresa usuaria no puede externalizar cargos de responsabilidad. Entonces, eso también está absolutamente prohibido en esta modalidad de contratación, de subcontratación de personas. Aquí les voy a hablar brevemente, y esta es la última lámina, de los beneficios que tiene utilizar este tipo de modelo. Voy a partir de izquierda a derecha.
optimización del tiempo y recursos, lo que permite a las empresas usuarias enfocarse en su core de su negocio. Eso es muy común. Nosotros tenemos ejemplos de empresas que han decidido, esto es un buen, creemos nosotros que es un buen uso de los servicios transitorios. Tenemos clientes que han decidido por política de empresa que determinado perfil de su organización, que normalmente es un cargo que se repite mucho, ¿cierto? Es una dotación grande para un solo cargo, o para pocos cargos, pero una dotación grande, que deciden externalizarlo a través de servicios transitorios para que cubra la rotación que ese cargo tiene a través de modelos de aumentos ocasionales o proyectos nuevos. Eso es una política que se puede utilizar, hay que pensarla bien, va a depender de tu realidad específica, pero son políticas súper útiles para la optimización de los recursos y para la eficiencia en términos del reclutamiento de personas y la calidad de la atención de trabajadores. Las empresas de servicios transitorios se especializan en reclutamiento y selección. Eso es un elemento importante también. Eh, yo, como les decía, en algún momento trabajo hace 13 años en esta industria y hace 13 años que escucho que los clientes me dicen, nadie puede reclutar a las personas mejor que yo. Y lo entiendo. Entiendo, porque las organizaciones son personas, son seres vivos, ¿cierto? Entonces, entiendo que alguien me diga, yo sé cómo son, yo sé cuáles son los mañosos, yo sé quiénes son los pesados acá, yo sé quiénes son los flexibles, quiénes son los más rígidos, y por lo tanto yo sé quién puede calzar mejor en mi organización que nadie, y eso lo entiendo. Pero eso es algo que se puede construir, si no, empresas como la nuestra no existirían. Es algo que se puede construir. Yo los invitaría a votar ese mito, el reclutamiento y la selección se puede externalizar, se puede hacer sin ningún problema, y no pierde ningún valor. Se puede hacer sin ningún problema. Pierdan ese miedo porque hay un montón de excelentes ejemplos que hacen que sea más eficiente, más rápida, y se puede, no es ningún problema. La administración de todo lo relacionado al ciclo de la vida laboral de las personas durante el tiempo de responsabilidad del ST, eso también es un tema. Hay muchos contratos, muchas renovaciones, así que se puede ejecutar este servicio transitorio de manera externa y permite liberar de presión al área de recursos humanos, que está con muchos contratos, que está con renovaciones, que está con payroll, que es esto, que está con todo un tema. Entonces esto lo descongestiona de alguna forma. Flexibilidad, esto es súper importante. Yo necesito contratar mañana, hoy día llamo por teléfono, activo la necesidad, y normalmente las empresas de servicios transitorios están acostumbradas a esto, pueden responder rápidamente ante una emergencia. Eso es algo que también lo da las empresas de servicios transitorios. Convierte, aquí voy a correr un poquito, tengo el cuadro, un segundo, que se me está tapando me tapa la lámina, disculpen. Voy a correr hacia el ladito. Convierte costos fijos en variables. Eso también es súper importante. Una nómina de personas es un costo fijo y alto. Los costos laborales son súper altos. Pero cuando uno contrata servicios transitorios se vuelve esto un poquito más flexible, un poquito más variable. Porque puedo contratar a las personas por un mes, por 2 meses, después no las contrato, puedo volver a contratar cuando el trabajo lo requiera. Eso es súper importante. Así es que la flexibilidad respecto de los costos también es un elemento que tienen que considerar. Los accidentes laborales, que ojalá no ocurrieran nunca, pero ocurren en una realidad, no afectan la tasa de la empresa usuaria, afectan la tasa de la empresa de servicio transitorio. Por eso mismo, que si bien no es una responsabilidad directa de la empresa de servicio transitorio, el tema de la prevención de riesgos es algo que nos preocupa a todos, eso sin duda. Y lo vamos a trabajar de todas maneras, siempre juntos, porque es algo que nos afecta. Potente fuente de reclutamiento para la empresa. Potente. Beneficio para trabajadoras que están embarazadas, por ejemplo. Esto es algo que yo lo digo desde mi perspectiva de hombre y quiero ser súper responsable y súper responsable con lo que voy a decir. No podemos hacernos los tontos. Todavía existen empresas que evitan contratar mujeres o en edad fértil o en situaciones que la persona que está haciendo la entrevista podría suponer que podría esta persona quedar embarazada en poco tiempo más. Eso es algo que existe en Chile todavía, lamentablemente, y existe, ¿cierto? Pasa. En cambio, los servicios transitorios es un elemento que no necesariamente tiene que ocurrir, podría no ocurrir,
porque como el fuero dura mientras solo dura su contrato, entonces no hay ningún problema, porque yo podría contratar a una persona que es la mejor profesional o el mejor elemento para la tarea que yo necesito ocupar por servicios transitorios, ¿cierto? Durante 6 meses, 8 meses, 9 meses, que a lo mejor puede ser el mismo tiempo que esta persona dice, bueno, mientras paso mi embarazo, todavía puedo trabajar, puedo ganar unas lucas, ¿cierto? Cotizo mientras tanto, porque si no tengo trabajo no cotizo y por lo tanto no voy a poder acceder a un plan de salud mejor, ¿cierto? Entonces tiene un montón de beneficios que yo siento que los servicios temporales abre el mercado laboral a personas que en situaciones quizás eh, eh, de las otras modalidades están un poco más restringidas. Y no quisiera yo herir ninguna susceptibilidad, al revés. Este es un tema que yo creo que todos los que trabajamos en recursos humanos tenemos que empujar a que dejen de ocurrir, ¿cierto? Pero como ocurren, creo yo que los servicios temporales es una oportunidad tremenda para que ¿cierto? Podamos abrir la puerta a perfiles que quizás les cuesta un poco más entrar al mundo laboral. Esto podría aplicar perfectamente para mujeres embarazadas, podría perfectamente aplicar para personas quizás que vienen recién saliendo de la universidad y tienen poca experiencia profesional, ¿cierto? Entonces, esto es útil para un montón de personas también que les cuesta un poco más entrar al mundo laboral. Mira, ha llegado al final nuestra presentación. Verdaderamente espero que haya sido útil para todos. Ojalá haber resuelto las dudas y las expectativas que ustedes tenían de este webinar. Ojalá sí haya sido. Y si no, nosotros les vamos a mandar nuestra presentación, les vamos a mandar este mismo video y les vamos a mandar una pequeña encuesta para que nos cuenten cómo podríamos mejorar este ciclo de charlas, porque queremos seguir haciendo más, hablando de este tipo de modalidades de subcontratación. Quizás podemos ahondar un poco más en detalle respecto del outsourcing, podemos ahondar un poco más en detalle quizás hoy día especialmente hablando de la ley de protección del empleo, que lo podemos hablar en otro webinar, podemos hablar del reclutamiento y la selección, que también es un temazo, que seguramente lo podemos hablar en algún webinar, así que bienvenido, todas las opiniones, lo que ustedes quieran, lo hacemos con harto cariño, para todos que nos quieran escuchar, pero por supuesto que también estamos abiertos a que nos ayuden con sus opiniones y cómo lo podemos mejorar. Yo le agradezco a todos que se hayan sumado. Voy a leer la pregunta, pero yo creo que la voy a tener que responder privado, pero la voy a responder, o sea, la voy a leer. Dice, hay muchas exigencias por la contingencia del COVID-19, me dice el nombre, disculpe, pero no lo había leído nunca antes, Josabat Perdomo. Disculpa si lo pronuncio mal. Dice, hay muchas exigencias para la contingencia de COVID-19 si se decide contratar alternativas como empresa de ST. Ustedes asumen los gastos de transporte privado, vacunación de personal y otros gastos por la contingencia. ¿Esto se pacta en el contrato comercial o bien siempre lo reembolsan con nosotros, empresa usuaria? Esa es una pregunta extremadamente comercial, muy específica. La voy a responder por interno a la persona. En términos generales, la especialización de una empresa de servicios transitorios es el reclutamiento de personas y la administración de ellos, la capacitación, la asesoría legal. Esos son los elementos que hacen que una empresa de servicios transitorios sea experta. Nosotros en Alternativa somos expertos en eso, somos expertos en reclutamiento de personas, somos expertos en la administración de personas, somos asesores legales, esa es nuestra expertise, eso es lo que sabemos hacer. Y para responder un poquito la pregunta en general, en general, puede que otras empresas sí lo hagan. Nosotros no somos una empresa de transporte, no somos una empresa de, qué sé yo, de insumos médicos, ¿cierto? Y aunque quisiéramos convertirnos en eso, seguramente lo haríamos mal, porque no somos expertos en eso. Podemos apoyar a los clientes en todo lo que eso se necesite hacer, y lo hacemos permanentemente, pero claramente, claro, no somos una empresa experta en eso y sería un servicio que tendríamos que ver cómo lo armamos, etcétera, lo que tampoco es un problema en sí mismo. Pero bueno, voy a conversar contigo ahí en el privado, pero lo quería igual comentar en general. Quiero agradecerles de nuevo, mucho haberse quedado con nosotros. Ya son 10 para las 11 de la mañana, así que de nuevo muchas gracias por haber participado y nada, contáctenos cuando quieran. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao.